Empezar. Vale, vale. Tania, pues. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. A quienes indudablemente agradecemos que hayan estado con nosotros, que hayan organizado esta conferencia, así como no a la a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial, quienes continúan apoyando nuestro proyecto, y esto hace que un año más podamos impartir aquí nuestros cursos anuales. Hoy pues queremos arrancar el curso con una breve sesión de presentación en la cual pues la primera parte hablaré yo soy Rocío Martín, que dirige Caminos del Románico, y posteriormente daré la palabra a Tania Mamolar Nevado, a quienes algunos ya conocen. Ella es docente de Caminos del Románico y en concreto será la persona que imparta los cursos aquí en la Casa de Cultura. Si hablamos de unos cursos, pues lo primero sería que ustedes puedan conocer ¿quiénes somos? ¿Quién es Caminos del Románico? Bueno, pues Caminos del Románico es un grupo formado por licenciados en Historia del Arte, Historia y Bellas Artes, unidos por un interés común, el arte románico. En este sentido, nuestro interés es la divulgación de este arte al que amamos, y por eso realizamos diferentes actividades. Actividades que pueden ser talleres, cursos para jóvenes, adultos, y en concreto lo que nos trae hoy aquí, los cursos monográficos anuales. Nuestra sede está en Madrid capital, pero eso no hace que no solamente estemos en Madrid, sino que también estamos en San Lorenzo y en Segovia. Uy. Bueno, dentro de las actividades para adultos, nosotros diferenciamos dos grandes grupos: aquellas que se establecen dentro del aula y las que son fuera del aula. Dentro del aula, las principales serían nuestros cursos monográficos anuales, 11 monografías de contenidos independientes, los cuales se imparten de forma presencial. Arrancamos nuestros cursos en octubre y terminamos en torno a mayo-junio. Cada curso está compuesto de 30 sesiones, lo que equivale a 60 horas, que se imparten un día a la semana con una duración de 2 horas. Como ven, estos son los títulos de las 11 monografías, si bien los temas que contemplan cada propio monográfico lo podrán ver en nuestra página web. Ha sido lo de las pilas. Bien. Además de los cursos monográficos, tenemos cursos técnicos dirigidos a especialistas en materias muy concretas. También tendríamos seminarios que tienen una duración variable. En principio han sido siempre seminarios presenciales y con temas elegidos entre nuestros alumnos. Es decir, a lo largo del curso surgen preguntas que nos hacen el cuestionarnos si quizás hay que ahondar más en determinados contenidos. Además de estos seminarios, tenemos unas jornadas que hacemos de forma anual. Estas jornadas las realizamos en Segovia, en concreto este año ya se han celebrado el pasado fin de semana, y pues bajo un tema o un prisma, digamos, estamos 3 días trabajando tanto con recursos, podríamos decir, específicos, con talleres o visitas, como también a través de conferencias. Pues si pasas tú, mejor. Actividades fuera del aula, conferencias. En la Casa de Cultura de San Lorenzo todos los años presentamos diferentes conferencias, en concreto son 4. Hoy tendremos la primera de ellas de arranque del curso. Asimismo, también estamos en diferentes espacios. Aprovecho y cito que el próximo jueves 30 estaremos en el Museo Arqueológico Nacional.
Asimismo, hay que reflejar también las salidas de campo. Las salidas de campo son visitas que realizamos con nuestros alumnos para poder conocer el románico in situ. Estas visitas están acompañadas por cada uno de los docentes que imparten clase en Caminos del Románico. Es decir, están dirigidas a los alumnos y además son dirigidas por nuestro cuerpo docente, de modo que no es una visita al uso, no es ir acompañado de un guía turístico, sino con una persona especializada en románico para una ruta concreta, románica también. En cuanto a la formación no presencial, bueno, pues el año pasado nos lanzamos, sacamos diferentes cursos a lo largo del año de formación no presencial, en concreto una formación online, no en diferido, sino en directo. Para ello utilizamos como herramienta Zoom y estos cursos son cursos más breves, están compuestos por 12 horas y con una temática muy concreta. Hablaremos de estos cursos a partir de octubre, puesto que empezamos con ellos en noviembre. En cuanto al curso y la presencialidad, el año pasado dimos cursos presenciales y he de agradecer a todos los alumnos, que de hecho veo alguno en la sala, que se siguieran todas las pautas y esto nos llevará a que no tuviéramos ningún tipo de sobresalto durante todo el curso. ¿Qué medidas vamos a tomar? Bueno, pues los grupos van a ser grupos reducidos, sí vamos a mantener esa distancia de seguridad, seguiremos tomando temperatura antes de entrar al aula, tendremos nuestros geles y sobre todo también tenemos preparado todo tipo de escenario para cualquier anomalía, podríamos decir, o situación diferente que podríamos encontrar durante el curso. Es decir, en caso de confinamientos, en caso de incidencias puntuales por todo lo que estamos o hemos vivido el año anterior, las clases pasarían a un formato online. Se impartirían del mismo modo, el mismo día, la misma hora y, por supuesto, con el mismo docente. Respecto al alumno, el alumno, una vez que está matriculado en Caminos de Románico, no solamente digamos que tiene ese acceso directo a las clases presenciales, sino que también tendrá unas claves que le permitirán, a través de la página web, poder descargarse los temarios que utiliza el docente en el aula. De modo que si un día he de ausentarme, pues no quedaría perdido ese día, puesto que tengo esa información previa. Asimismo, todos los profesores tienen un correo corporativo al cual ustedes pueden dirigirse si bueno, pues surge alguna pregunta fuera ya del horario de clase y no quieren dejarla para el día siguiente. Por otra parte, comentarles también que toda la información que, que ya he enunciado, tales como las conferencias, seminarios, etcétera, lo vamos haciendo público a través de boletines que enviamos a nuestros alumnos y, por supuesto, a través de redes sociales, como no podría ser de otro modo. Finalmente, ¿qué cursos son los que se van a impartir aquí en esta casa de San Lorenzo del Escorial? Bueno, pues los martes, el monográfico Los Caminos a Santiago, Historia, Cultura y Sociedad. Este es un monográfico en el cual andaremos en torno a la figura no solamente de Santiago Apóstol, sino de todo lo que sucede en torno al Camino de Santiago. Es decir, hablaremos de literatura, música, esas construcciones de obra civil, los cambios en las ciudades tan importantes para que se desarrolle, se mueva ese Camino de Santiago y también, como no podría ser de otro modo, veremos pequeños recorridos por los diferentes caminos principales, podríamos decir, el francés, portugués, etc. En cuanto a los jueves ya el título es esclarecedor. El románico en la península ibérica, primeras manifestaciones. Eso será lo que vamos a ver, esas primeras manifestaciones, condados catalanes, en fin, no voy a extenderme porque tienen todo ese temario colgado también en la página web. Respecto a costes, estamos hablando de un coste anual de 355 €, se puede abonar por transferencia, haciendo ingreso. Para hacer la matrícula simplemente pueden llamarnos por teléfono, enviarnos un mail y bueno, pues cuando termine Tania estaremos por aquí por la sala por si surge alguna consulta en torno a nuestros cursos. Nada más, creo que voy a dar paso a Tania, que a fin de cuentas es a quien debemos de escuchar. Hoy nos presenta la conferencia Burgos, un hito en el Camino de Santiago. Tania, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Sabíais que Burgos llegó a tener 32 hospitales en la época medieval dedicados exclusivamente a la asistencia al peregrino? Bien, es un dato muy significativo con el que quiero empezar esta charla, esta conferencia, porque nos hace ver
como estoy diciendo, esos 32 hospitales es un dato muy significativo porque nos hace ver que Burgos era una de las paradas esenciales del Camino de Santiago, y este paso de la ruta jacobea por la capital castellana va a ser fundamental para su desarrollo. Gracias a esta vía de peregrinación, pues va a llegar la prosperidad, va a impulsarse toda la actividad económica, comercial, artesanal, hasta que Burgos, a partir del siglo XIII, sobre todo ya a finales de la época medieval, se va a convertir en uno de los centros económicos más florecientes, más prósperos de toda Europa. De manera que, con motivo del año Xacobeo, que este año celebramos, año Xacobeo, año santo, jubilar, compostelano, hay multitud de formas, y coincidiendo además con el 8º centenario de la fundación de la Catedral Gótica de Burgos, pues hemos querido realizar esta conferencia para presentar nuestros cursos monográficos aquí en San Lorenzo del Escorial. De manera que vamos a hablar un poquito del Camino de Santiago, vamos a hablar de la historia de Burgos, vamos a hablar del recorrido del Camino de Santiago por la ciudad de Burgos, y además hablaremos de las 2 catedrales de Burgos. Estaréis pensando cuáles son. Es muy fácil, primero la románica y luego la gótica. No es que haya 2 a la vez, sino que una va primero y después la otra. Bueno, pues vamos a ello. El Camino de Santiago, origen y organización. Esto es una pincelada, como digo, de lo que podemos ver de manera mucho más ampliada en el monográfico que hemos preparado y que estamos presentando hoy aquí. Bueno, pues según la Biblia, según la tradición también cristiana, ¿quién era Santiago? Santiago era hijo de Zebedeo, era hijo de Salomé, era un pescador que va a ser captado por Cristo para formar parte de sus discípulos, ¿no? Y el Breviarium Apostolarium, que es el que... ¿No veis el curso? Bueno, dejo la flecha se ve. Vale. Pues el Breviarium Apostolarum, que es un escrito ya del siglo VI, nos dice cuáles fueron los lugares donde se marcharon precisamente todos los apóstoles. Una vez que Cristo había fallecido, se había producido Pentecostés, se marchan a diferentes lugares a predicar y a evangelizar la llegada de Cristo. Pues en este breviarium es donde se dice que Santiago va a venir a predicar aquí a Hispania, y como veis se recoge en este mapamundi del Beato de Burgo de Osma, que ya fue realizado en el siglo XI, pero recoge toda esa tradición. Bueno, pues a partir de este breviarium, otros escritores de la época, otros intelectuales del momento, como puedan ser San Jerónimo, Beato de Liébana o el propio San Isidoro de Sevilla, se hacen eco de esta noticia. Entonces, esa noticia al final se convierte en una verdad, ¿no? Y se va asentando esa idea de que Santiago ha predicado aquí en la península, y lo empiezan a ubicar en diferentes lugares del territorio peninsular o del territorio de nuestra geografía, ¿no? En cuanto a su martirio, una vez que supuestamente ha venido a evangelizar a Hispania, pues tuvo que volver a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que va a ser martirizado por orden de Herodes de Agripa, alrededor del año 44. No sabemos cómo fue martirizado, fue uno de los primeros discípulos en ser martirizado, pero en el Códice Calistino nos da todos los detalles, nos dice que fue decapitado, cosa que en los Hechos de los Apóstoles no se dice. Aquí tenéis el texto del Códice Calistino que dice: es llevado a presencia de Herodes para recibir la muerte, y condenado por una encarnizada sentencia de muerte y bañado en el charco de su rosada sangre, coronado con triunfal martirio, vuela al cielo laureado con inmarcesibles laureles. Pues ahí nos está narrando ese momento del martirio. Una vez que ha sido supuestamente decapitado, la cabeza va a estar custodiada por la Virgen, y a día de hoy esa reliquia se conserva en la iglesia de Santiago en Jerusalén. Mientras que el cuerpo va a ser tomado por sus discípulos, lo van a poner dentro de una barca de piedra y de forma milagrosa va a recorrer y atravesar todo el Mediterráneo, parte del Atlántico, hasta que desembarcan en las costas gallegas, concretamente en Iria Flavia.
Y de nuevo tenemos el Códice Calistino que nos narra esta translatio, es decir, esta traslación, este traslado del cuerpo de Santiago desde el lugar donde fue martirizado en Jerusalén hasta el lugar donde fue supuestamente enterrado en la actual Santiago de Compostela. Dice, sus discípulos, apoderándose furtivamente del cuerpo del maestro, con gran trabajo y extraordinaria rapidez lo llevan a la playa. Encuentran una nave para ellos preparada y embarcándose en ella se lanzan a alta mar. Y en 7 días llegan al puerto de Iria, que está en Galicia, y a remo alcanzan la deseada tierra. Están buscando un sitio donde enterrar a su discípulo. Cuando llegan allí, cuando llegan a Iria Flavia, todo ese territorio estaba dominado por una dama, señora, reina, que se llamaba Lupa. Y le van a pedir pues, un terrenito, un sitio para poder enterrar a Santiago. Y ella era pagana, evidentemente, no va a tener muy buenas intenciones para con estos discípulos del apóstol y busca una serie de triquiñuelas para matarles. Y dicen, trasladan el sagrado féretro a un pequeño campo de cierta señora llamada Lupa. Le piden que les dé un pequeño templo. Antes de dar respuesta alguna, medita en lo profundo de su corazón de qué manera los entregará a una cruel muerte. Y les contesta, id, buscad al rey que vive en Dugio y pedidle un lugar para disponer la sepultura a vuestro muerto. Cuando llegan allí donde está el rey, bueno, pues les oye, les escucha, pero luego dice, dudando qué había de hacer e inspirado por diabólica sugestión, ordena, en el colmo de la crueldad, que ocultamente se les prepare una emboscada y que se mate a los siervos de Dios. Pero no obstante, descubierto esto por voluntad de Dios, marchándose secretamente, escapan huyendo con rapidez. Es decir, que Lupa les envía a este rey y este rey a su vez también quiere hacerles una emboscada. Cuando el rey se da cuenta de que los discípulos de Santiago se han escapado, salen a su encuentro, van a perseguirles y resulta que al cruzar un puente, por voluntad divina, ese puente pues se resquebrajan los cimientos y se desploma hasta lo más profundo del río. Entonces, claro, los discípulos se quedan en shock y van de nuevo a ver a Lupa y le dicen, oye, mira lo que ha hecho la voluntad de Dios. Este rey al que nos has enviado, nos quería matar y mira lo que le ha ocurrido. Y entonces Lupa idea una nueva y desusada estratagema, creyendo poder matarlos con algún engaño, les dijo, id y coged unos bueyes mansos que tengo en un monte y acarreando con ellos lo que os parezca de más utilidad y cuanto necesitéis, edificad el sepulcro. Si os faltasen alimentos, procuraré liberalmente dároslo a vosotros y a ellos. Esto era una nueva treta, porque cuando llegan a esos prados que ella les dice donde están los bueyes, resulta que sale un dragón de una cueva con fuego y ellos con la cruz de Cristo pues consiguen aplacarlo y coger a esos bueyes. Los bueyes eran salvajes, por eso ella quería mandarlos para allá. Pero resulta que los portadores del Santo Cuerpo, acariciando a los animales que se habían convertido de salvajes en dóciles, sin tardanza les colocan encima los yugos y marchando por el camino más recto entran en el palacio de la mujer con los bueyes uncidos. Ella, ciertamente estupefacta, reconociendo los admirables milagros, movida por estas 3 evidencias, claro, ten en cuenta que han acabado con el dragón, que se ha caído un puente y que han amansado a estos bueyes. Y estas 3 evidentes señales se aviene a su petición y perdida su insolencia, tras haberles entregado la pequeña casa y haberse regenerado con el triple nombre de la fe, se convierte en creyente del nombre de Cristo con toda su familia. La pagana se ha convertido ya al cristianismo porque las evidencias estaban ahí, ¿no? Así que esta es toda la historia de cómo llega el cuerpo de Santiago hasta el actual Santiago de Compostela. Pasan los años y llegamos al primer tercio del siglo IX y a partir de este momento se produce la inventio. Pero la inventio no es que se lo inventan, sino que se descubre. La palabra inventio es descubrimiento, es decir, que en el siglo IX se produce el descubrimiento del cuerpo de Santiago.
Entonces, en ese primer tercio, hablo del primer tercio porque no se sabe la fecha concreta, se duda entre varias, se produce ese descubrimiento. Un tal Pelayo, una especie de pastor, de eremita, tiene una revelación y le dice el lugar exacto donde está el apóstol. Llega esta noticia al obispo de Iria Flavia, que se llamaba Teodomiro, y él llega allí y certifica que ese es el cuerpo de Santiago de Compostela. Así que lo que había dicho el Breviarium, lo que había dicho San Jerónimo, Beato de Liébana, San Isidoro de Sevilla, todo lo que se había dicho anteriormente, casualidades de la vida, se cumple en este momento. Y decide transmitirle esta noticia al rey, que en este caso era Alfonso II de Asturias, quien se va a personar aquí. Se considera el primer peregrino de Santiago de Compostela y él va a mandar edificar, que lo tenéis aquí, una primera construcción, una capilla, para dignificar el lugar y también para proteger esa tumba de Santiago. Esto es una reconstrucción hipotética a partir de los restos arqueológicos que se han encontrado. Una construcción realmente muy sencilla, muy pequeña en comparación a la magnífica catedral románica que tenemos a día de hoy, ¿no? Bueno, más cosas. Otro hecho significativo, seguramente os suena, ¿no? Esta imagen es Santiago Matamoros. ¿De dónde viene esta idea de Santiago Matamoros? Pues tuvo muchísima importancia y repercusión posterior la batalla de Clavijo. Nos situamos en el año 844. Es una batalla entre las tropas cristianas y las tropas musulmanas. En ese momento aparece Santiago a lomos de su caballo blanco, sosteniendo la espada, capitaneando las tropas cristianas, y se dedicó a ir cortando cabezas de todos los sarracenos que iba viendo por el camino. Y gracias a él, pues las tropas cristianas consiguieron la victoria frente a las musulmanas. Años después, en Calahorra, se va a promulgar lo que denominamos el voto a Santiago. ¿Qué es esto? Es un documento en el que se explica y se narra este acontecimiento, se narra esta batalla, y se dice que todos los fieles tienen que ir a peregrinar a Santiago de Compostela y además hay que pagar un tributo. Los reinos cristianos tienen que pagar un tributo porque de alguna manera tienen que pagar por los servicios prestados del apóstol en esa batalla y a lo largo de toda la Reconquista. Entonces es un tributo que se paga a la Iglesia compostelana por esa ayuda del apóstol en todas las batallas de la Reconquista. Este voto a Santiago ha estado vigente hasta el siglo XIX, o sea que hasta hace relativamente poco ha estado ahí. Se pone en duda, primero, que la batalla haya existido y que ese documento sea de esa época, porque quizás, o se opina, que pueda ser un documento falsificado en el siglo XII para justificar la antigüedad del tributo y para justificar que hay que ir a Santiago a peregrinar, que hay que pagar este tributo y demás, ¿no? Esto era bastante habitual. Bueno, ¿cuándo llegan los primeros peregrinos? Pues inmediatamente. Tenemos noticias, por ejemplo, el obispo de Lepuy, que se llamaba Godescalco, llega a mediados del 10. Esto es bastante poco tiempo después del descubrimiento, ¿no? De manera que al pasar tan pocos años nos damos cuenta que la noticia fue conocida no solamente en la península, sino que enseguida va a llegar al resto de Europa. Por ejemplo, en 930, un clérigo cuenta a otros monjes en una abadía alemana que cuando llegó a Santiago de Compostela, el apóstol le curó la ceguera. Esto es puro marketing y propaganda. O sea, qué mejor propaganda decir, oye, que me ha curado, ve. Y esto es lo que decimos ahora el boca a oreja, ¿no? El boca a boca, que aunque es boca a oreja. Y de esta manera se va difundiendo, se va divulgando todos estos milagros y, como digo, es la mejor propaganda. El abad de Montserrat también peregrinó hasta aquí, el marqués de Gotia, el obispo Hugo de Vermandois, y ya en el siglo XI tenemos a Guillermo V de Aquitania. Si os fijáis, no estoy diciendo el campesino Pepe, no. Todos los nombres que os estoy dando del siglo X, es decir, los primeros peregrinos que tenemos noticias, son personajes importantes y personajes ilustres, porque son ellos los que
los personajes importantes bueno, que se va a quedar plasmados sus nombres y sus visitas, ¿no? Porque era algo notable. El resto de gente, pues no se decía que había llegado Pepe el campesino de Burgos, se decía las personalidades importantes e ilustres que venían desde toda Europa. Si seguimos avanzando, esas noticias que eran ocasionales en el siglo X se vuelven ya masivas en el siglo XI. El siglo XI, por lo tanto, es el momento en el que se empieza a organizar ya la ruta jacobea. Aparecen los primeros albergues, aparece, bueno, la ciudad de Compostela se empieza a consolidar como una ciudad. Se construyen todo tipo de infraestructuras necesarias para recibir a los fieles y, por lo tanto, el culto de Santiago se expande por toda Europa. Podríamos decir que a partir del siglo XI el fenómeno jacobeo se internacionaliza, ¿no? Se expande por toda Europa, y esto es en parte por los monarcas. Los monarcas de estos incipientes reinos cristianos se dan cuenta que, como estamos diciendo, es la mejor propaganda de cara al exterior. La mejor manera de recibir gente, de prosperar y de desarrollar los reinos que se están creando en este momento es fomentar la ruta jacobea, ¿no? Entonces, son muy conscientes de todos los beneficios que conlleva el fomentar el camino. Y ahí va a estar Gelmírez, que es la imagen que tenéis en pantalla, que es el obispo de Santiago, que va a tener una política propagandística muy buena y va a situar a Santiago de Compostela en el mapa de Europa, ¿no? Además de todo esto, coincide con el desmembramiento del Califato de Córdoba, el avance de los reinos cristianos, y bueno, pues son todos, como digo, circunstancias y factores que dan ese impulso definitivo a esta ruta que ahora es milenaria y que tuvo grandísimo éxito, ¿no? A lo largo del camino se van creando diferentes núcleos, diferentes centros, se va formando un camino y queda plasmado en lo que conocemos como el Códice Calistino, que ahí nos habla de todas esas rutas, ¿no? Quizás la más importante, la más masificada, la más transitada es el Camino francés. De hecho, yo este año he hecho un trocito, he hecho desde Logroño hasta Burgos, así que lo que os voy a explicar hoy de Burgos, pues lo he vivido hace relativamente poco, ¿no? Y bueno, pues esta ruta francesa se denomina así porque, como podéis ver por este lado, todos los caminos vienen desde Francia, diferentes puntos de Francia se aglutinan en estos dos puntos en la zona de los Pirineos, en Somport, en Roncesvalles, y ya una vez que entran en la península, más o menos en Puente la Reina, se unen y ya tienen un solo camino directo hasta Santiago de Compostela, de manera que recorre el norte de la península de este a oeste, en un momento en el que las fronteras con los musulmanes están muy abajo y, por lo tanto, esta zona ya es segura. Por eso se empieza a formar todo este camino. Evidentemente, se podía llegar a Santiago de Compostela desde cualquier otro punto geográfico, pero, como digo, este es el más destacado, el más importante y el más transitado. No solamente por peregrinos, sino que esta ruta de peregrinación era una ruta de comunicación y también una arteria comercial que unía, ¿no? Todos estos reinos del norte entre ellos y también con el resto de Europa. Y para finalizar con este apartado de Santiago, que es el año jubilar, jacobeo, santo, compostelano, ¿por qué lo celebramos este año? Y también el año que viene, porque por los temas de COVID, de forma excepcional, al igual que ya ocurrió, creo recordar que durante la Guerra Civil, se ha ampliado otro año más para que tengamos un poquito más de margen. Bueno, este concepto procede del Antiguo Testamento. En hebreo, jubileo es yobel, y precisamente este cuerno de una cabra, de un macho cabrío, sirve para dar las buenas noticias en el mundo hebreo y sirve para anunciar precisamente ese año jubilar, que para los judíos se celebra cada 50 años, según la ley mosaica, y tienen que perdonar los pecados, devolver las tierras a los dueños y liberar a los esclavos. Si este concepto lo pasamos al mundo cristiano, al ámbito cristiano, pues son indulgencias
para todos aquellos que o bien peregrinen o lleguen a Santiago o lleguen a Roma. En el caso de Santiago se abre la Puerta Santa, los peregrinos pueden acceder por ella solamente en los años santos, y la tradición dice que los años jubileos en Santiago, el origen es el primero fue en 1126. Y bueno, pues si vas, se te perdona todo, por si queréis ir el año que viene. O este año todavía estáis a tiempo, que en otoño también es muy bonito. Bueno, pues ya nos hemos situado con el Camino de Santiago. Como digo, en el monográfico tenemos un año entero para hablar de Santiago. Vamos a ver qué pasa con Burgos, cuál es el origen de Burgos, cómo evoluciona la ciudad. Bueno, pues empezamos este viaje en el tiempo, pues retrocediendo hasta la prehistoria. Todos conocéis uno de los yacimientos más importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que es el yacimiento de Atapuerca, ¿no? Esto nos quiere decir o nos llama la atención porque, o nos está diciendo que todo el territorio burgalés ha sido ya poblado desde épocas remotas. Y de hecho, en la actual Burgos capital, en la zona del Cerro, ahí se han encontrado restos arqueológicos prehistóricos. Así que tanto la actual comarca, ¿no?, y zona de Burgos e incluso la propia ciudad ha estado poblada desde la época prehistórica. Si avanzamos un poquito, llegamos a la Edad Antigua. ¿Qué pasaba por aquí? Pues que llegan los romanos. Los romanos van a tener una serie de ciudades muy importantes, como Clunia, como Briviesca, van a hacer, por supuesto, calzadas, y la zona de Burgos va a ser muy importante de cara a las campañas militares contra vascones y astures. Y evidentemente los pueblos indígenas o celtíberos que había por esta zona van a ser completamente romanizados e incorporados al Imperio Romano. Por aquí tenéis algunos nombres: arébacos, baceos, turmogos, verones, pelendones. Todos eran los pueblos que vivían por allí. Y llegamos a la época medieval. La época medieval para Burgos es fundamental, es crucial para el desarrollo de la ciudad y del territorio, porque no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, si habéis caído en la cuenta, que ni Burgos ni Soria, que son dos capitales de Castilla y León, fueron ocupadas ni por los romanos ni por los visigodos. Entonces, el origen de Burgos es de la época medieval, ¿no? Por eso la importancia de este momento para Burgos. ¿Cuándo se funda entonces Burgos? Porque si no fue con los romanos, si no fue con los visigodos, bueno, pues vamos a ver cuándo se produjo. Es una tierra de castillos, de ahí el nombre de Castilla. Se va a consolidar como entidad política con el denominado Condado de Castilla. Este Condado de Castilla va a depender primero del reino asturiano y después del reino de León. Y en este caso, el segundo conde, aquí lo tenéis, Diego Rodríguez Porcelos, bueno, pues él está avanzando en esta reconquista, establece la frontera en el río Arlanzón, ha tenido una serie de enfrentamientos con los musulmanes y decide poblar o repoblar toda esta zona, incluida la propia Burgos. Bueno, pues se considera, según las crónicas, los anales de la época, en el año 884 se considera o se ha establecido que ese es el año de la fundación de la ciudad de Burgos, ¿no? Y la época era tiempos de Alfonso III de Asturias. A partir de su muerte en el 910 ya tendríamos que hablar de Reino de León. Bueno, pues ¿cómo os imagináis esta primera Burgos? Pues era un asentamiento en lo alto del cerro, evidentemente, para dominar todo el territorio. Era simplemente un castillo protegido por algún tipo de cerca, con otras torres menores en las colinas, pero todavía quedaba mucho para que se convirtiera en una de las ciudades principales de Castilla y también del camino, ¿no? A inicios del siglo X, el mundo cristiano ya ha llegado hasta el Duero. Claro, el condado de Castilla se ha hecho cada vez más grande y eso crea que se fragmente en diferentes condados. Pero llega Fernán González y en el 932, bueno, pues él era el conde más potente de todos, aglutina a todos los condados, se hace proclamar y titular
conde de Castilla, y de esa forma se vuelven a unificar todos esos condados que anteriormente se habían fragmentado. Entonces, Burgos en este momento deja de ser ya una localidad fronteriza, deja de ser una localidad con un fuerte carácter militar, ya no está en primera línea de frontera. Entonces, ahora ya puede desarrollar otros aspectos como la actividad comercial, artesanal y no tanto la militar, ¿no? Comienzan las peregrinaciones, empiezan a pasar por aquí, por Burgos. La población, la pequeña población que había al lado del castillo y en el cerro, pues empieza a bajar, se empieza a poblar también la zona de las laderas, aparecen barrios, aparecen iglesias, alguna que otra tienda, y poco a poco, como digo, se va creando ese tejido urbano, todavía muy primitivo, pero poco a poco va adquiriendo ese carácter urbano. Se va a convertir en la cabeza de Castilla y posteriormente en la capital del reino. ¿Por qué todo este auge? Porque Burgos está en un cruce de caminos, está en un punto estratégico fundamental, porque si os fijáis desde Burgos podemos ir este-oeste, pero también comunica norte-sur. Entonces de ahí la importancia estratégica de esta ciudad. Entonces, esta prosperidad que se inicia en el siglo X va a continuar mucho más a lo largo del XI, del XII y sobre todo del XIII, hasta que se convierte en un gran centro económico, en un gran centro comercial, mercantil, en parte también por la lana. Va a ser el centro neurálgico de toda esa ruta de la lana. Y por eso pues, podemos ver residencias palaciegas, monasterios, catedrales, plazas, barrios, mercados. Allá era una ciudad en toda regla e incluso algún que otro cronista musulmán también nos lo hace saber, ¿no? Describe que era una ciudad fuerte, opulenta, y más o menos ya en esta época tendría unas 11 parroquias, o sea que ya era bastante potente. Pero no solamente era importante en lo comercial, en la artesanía, sino que va a tener muchísima relevancia política y va a formar parte de las estrategias de los monarcas. Por hacer un breve recorrido, aquí tenéis a los diferentes monarcas relacionados con Castilla, y empezamos por Sancho III el Mayor de Navarra o de Pamplona. Bueno, bajo su reinado el reino de Pamplona va a adquirir la máxima expansión y Castilla va a estar bajo su órbita. ¿Por qué? Porque su mujer, Munia, es la hermana del conde de Castilla y el conde de Castilla se ha muerto. Y el que dice, que yo reclamo los derechos dinásticos, pero como era mi cuñado, yo ahora voy a organizar un poco Castilla. Y pongo al frente a mi hijo, que se llama Fernando. Fernando se convierte en conde de Castilla, futuro rey de Castilla. Este Fernando se va a casar con Sancha, la hermana del rey de León, Bermudo III. Bermudo III muere y ¿qué hace Fernando? Que yo tengo los derechos dinásticos de mi mujer, que él era mi cuñado. De esta manera se proclama también rey de León. Tenemos ya la primera unión, Castilla y León, unidas bajo la persona de Fernando I. Pero bueno, esta unificación va a durar relativamente poco, porque en el año 1065, cuando éste fallece, pues siguiendo las leyes de la época, decide dividir todo su territorio entre sus hijos. Entonces van a empezar las luchas entre sus hijos hasta que Alfonso VI vuelve a reunir bajo su persona todo el territorio que una vez su padre había unificado y que a su muerte se había fragmentado de nuevo, ¿no? Y esta figura de Alfonso VI es muy positiva para la ciudad de Burgos, porque se van a organizar se van a celebrar una serie de hechos fundamentales para el desarrollo de la ciudad. Lo primero, se traslada la sede episcopal que estaba en Oca, se traslada a Burgos. Fijaos esto, el empaque que es, ¿no? Que se convierte Burgos en una sede episcopal. En este caso, Alfonso VI tiene una mente muy europeísta, tiene contactos con Roma, tiene contactos con Cluny, quiere modernizar, quiere, bueno, pues avanzar,
Y entonces Roma le presiona, quiere que se organicen todas las sedes episcopales, que se aglutinen, que se simplifique, que los obispos tengan algo más de poder. Entonces, en toda esta reorganización, pues decide que el obispado de Oca pase a Burgos, otras las elimina, otros las aglutina y bueno, pues reorganiza todo esto. Y por otro lado, él va a ser el que manda edificar la catedral románica de Burgos. Ahí ya estamos viendo la importancia de la ciudad. Y en el año 1081 se celebra en Burgos un concilio en el cual se instaura de manera definitiva en Castilla el rito romano. Se elimina ya el rito hispano, el visigodo o el mozárabe, como queráis llamarlo, en parte por esas relaciones con el resto de Europa que tanto Roma como Cluny están pidiendo todos estos cambios, ¿no? Entonces, debido a estas influencias francesas y a este contacto con Roma, pues también empieza a llegar las novedades, como por ejemplo el arte románico, ¿no? Con estas relaciones lo que Alfonso VI lo que ocurre es que permite una serie de cambios. Casi podríamos decir que el románico empieza con estos tres monarcas, ¿no? Sancho III también tenía una mente muy abierta, muy europeísta, y es cuando empiezan los contactos con Cluny y todo ese proceso culmina con Alfonso VI. Bueno, Alfonso VI, además, se da cuenta que los peregrinos cada vez son más, va a restaurar caminos, va a construir puentes desde Logroño hasta Burgos. Os sonará Santo Domingo de la Calzada, San Juan de Ortega. Todos ellos eran colaboradores y también son los que, bueno, pues